Bien, amigos, como lo mencionábamos, estamos con el congresista Carlos Brus, vocero de Concertación Parlamentaria. Congresista, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Tenía justamente aquí en la pauta un poco el tema de qué pasó en el Congreso, pero yo antes quiero tocar un poco el tema, ¿qué piensa usted de la declaración, el anuncio del presidente Ollanta de que Conga va y cómo pueda reaccionar Cajamarca? Y desde esa perspectiva, ¿qué puede hacer el Congreso para acompañar, ¿no?, esta nueva minería, como la quiere denominar el presidente? Mira, los peruanos tenemos que tener claro que nuestro país se ha distinguido del resto de la región por el crecimiento que ha tenido, y el factor principal de ese crecimiento ha sido el flujo de inversiones que han venido hacia el país. Y de ese flujo de inversiones, el 80% se va a minería. Así que si nuestro gobierno, quien fuera, yo no voy a personalizar el presidente Humala, si el gobierno peruano pusiera a dar medidas en contra de la minería, es hacernos el harakiri. Entonces, si nosotros vemos la región de afuera y vemos a un presidente Ollanta Humala del Perú con una posición responsable, habiendo pedido un peritaje para asegurarse que el estudio de impacto ambiental ha sido bien hecho, y dice, bueno, este proyecto va con estas mejoras. Y lo comparamos, por ejemplo, con la presidenta Kirchner de Argentina, estatizando empresas, poniendo control de cambios. Oye, se ve que el Perú es un país mucho más responsable. Y lo dice alguien que es de oposición. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, pero hay que ser objetivo. Entonces creo que aquí en este caso el presidente Humala ha tomado una posición muy responsable. Esto le va a traer sus costos, que es en efecto algunas revueltas que va a tener que manejar con mucho cuidado para no haber un saldo de pérdida de vidas humanas. Pero a la larga va a pasar a la historia con el presidente que continúa el crecimiento económico del país y no con el presidente que truncó el ritmo de crecimiento que estamos teniendo y que al final ha producido que la pobreza se haya reducido a la mitad de lo que era hace 10 años atrás. Así que es un camino que estamos avanzando y es primera vez que yo, por lo menos, que soy de la generación que hemos vivido de crisis en crisis desde que estaba en la universidad, primera vez en mi vida que veo el país 10, 12 años de crecimiento continuo, cosa que a veces nuestros jóvenes no valoran mucho, ¿no? Pero es una situación bien especial. ¿Y qué puede ser lo que observan nuestros amigos de Cajamarca cuando se muestran reacios al proyecto y a esta inversión, a todo esto positivo que usted acá menciona? En primer lugar, no podemos generalizar que no todos nuestros amigos de Cajamarca. Acabamos de ver una conferencia de prensa de un grupo de gente de Cajamarca que sí está a favor. Y está demostrado que en aquellas zonas donde la minería se desarrolla, el ingreso promedio de la gente es 50% mayor que el resto de la población. Fíjate, Cajamarca ha recibido el año pasado 555 millones de soles en canon, solo el año 2011. ¿Sabes cuánta plata de esa se ha gastado? Solo 26%. Entonces, esa gente que está protestando son justamente la gente que es incapaz de convertir esos recursos que la minería genera en mejorar la calidad de vida de su gente. Entonces, para disimular esa ineficiencia, esa ineptitud, salen ahora a protestar contra algo que es una bendición para los cajamarquinos y no una perdición, como ellos dicen. Ok, entonces, de acuerdo a lo que usted me dice, no es necesaria esta nueva minería que menciona el presidente Ollanta Humala, porque son 12 años de crecimiento, los cajamarquinos no ven las ventajas porque su gobierno regional pues no ha hecho las inversiones necesarias. No, siempre las cosas se pueden hacer mejor y creo que la tecnología se va evolucionando y hoy en día la minería puede llevar adelante una tecnología que haga un mínimo impacto al medio ambiente. Toda actividad humana genera un impacto nocivo al medio ambiente desde que nacemos, nomás ya estamos contaminando. Pero con las nuevas tecnologías que existen, esta contaminación se minimiza y siempre se puede mejorar. Bonito punto. Entonces vamos entrando al Congreso de la República. ¿Cómo hace el Congreso para aportar a que nuestra legislación ambiental se modernice y se mantenga al día de toda la tecnología que va alrededor del mundo? Hay que escuchar a los técnicos en este aspecto. Y yo creo que en esa área cuando hay una legislación tan técnica, los congresos no tienen por qué ser ellos los productores de legislación. Hoy día los congresos en el mundo se dedican menos a legislar y más a fiscalizar y controlar. Sí, claro. ¿No? Sí, pero desde el Congreso quizá tenga que venir la voluntad política de decir, señores, el estudio de impacto ambiental lo va a revisar juez y parte el Ministerio de Energía y Minas. El gobierno acaba de formar una comisión para justamente plantear mejoras en todo lo que es la legislación medioambiental que está en el entorno de la minería, y esa legislación será revisada por el Congreso. Lo que no puede hacer el Congreso es emitir leyes que no solo no ayudan, sino perjudican. Me estoy refiriendo en general a la economía, por ejemplo, leyes que quieran limitar la propiedad agraria, leyes que quieran hacer más rígido el mercado laboral, leyes que le quieran quitar al sector agroindustrial el régimen laboral que tienen.
son leyes que hacen menos competitivos a nuestras empresas en un año, en un tiempo en que hay una crisis mundial que pone en peligro una serie de mercados como en Europa, por ejemplo. Entonces echar gasolina sobre el fuego. Entonces ese tipo de leyes no deberían pasar. Y muchos de los congresistas, más que hacer leyes, nos dedicamos a tratar de que esas leyes no pasen porque serían nefastas para el país. ¿El ordenamiento territorial, por ejemplo? Eso es un tema muy interesante que no se ha desarrollado mucho en el Perú. Yo recuerdo que estuve, cuando era ministro de Presidencia, en Canadá, viendo cómo ellos manejaban el ordenamiento territorial. Y Canadá es un país bien interesante porque, bueno, si bien tienen a su favor de que es un país muy poco denso, hay mucho territorio, muchos kilómetros cuadrados por habitante, pero han desarrollado bien la forma como ellos zonifican lo que va a ser cada uno de sus territorios. Eso genera ciudades mucho más amigables y a la vez ciudades mucho más amigables, baja el índice de asesinato, baja el índice de robos. No me preguntes por qué, pero cuando, como es ese experimento, cuando la gente está muy aglomerada, empiezan a matarse entre ellos por cualquier razón. Pero cuando están muy bien distribuidas, con parques, con avenidas, con ciclovías, pasear en bicicleta en Vancouver es un placer, ¿no? Y por supuesto, sin ningún riesgo a que te pase un camión encima. Pasear en bicicleta acá en Lima es un suicidio. Pues, ¿no? Pero no me va quedando claro todavía qué puede aportar el Congreso, porque claro, qué fácil, ¿no? Que vienen las elecciones y bajó el presidente, el gobierno central, baja su popularidad, no reacciona bien, no pone orden y el Congreso parece que ya ni se preocupan ya del porcentaje que sigue cayendo y cayendo. Lo que pasa es que ante estas actitudes del presidente, él recibe más ataques de sus correligionarios que de la oposición, ¿no? Y ahí es donde se confunden los roles. Entonces a veces me tengo que poner a defender al presidente Humala cuando yo soy de oposición. Qué raro que las encuestas no pregunten por los partidos de oposición, no ha preguntado si es que aprueban o no el trabajo de concertación parlamentaria, el trabajo de Fuerza 2011. Y muchas veces nosotros recibimos las críticas, oye, usted está haciendo una oposición muy light. Bueno, lo que pasa es que el presidente ha rectificado su política, ¿no? A raíz de las cosas buenas que trajo Conga, fue que obligó al presidente Humala a definirse. Y él toma un viraje y dice, no, yo me voy por un gobierno más responsable y pragmático antes de estar metiéndome en aventuras ideológicas que hoy en día la economía mundial no crece con ideología. Y rompe con un sector de izquierda. Ante eso, ¿qué hacemos nosotros? ¿Atacarlo? No, al contrario, sí le voy a, presidente, felicitaciones, a usted está tomando un camino correcto, que es el camino además que usted se comprometió en la segunda vuelta en la hoja de ruta. Entonces, uno dice, oye, pero ustedes no le están haciendo oposición. Bueno, ¿qué quiere que nos tiremos abajo el gobierno? Ahí nadie gana con eso. Tenemos que saludar a las políticas responsables que el presidente Humala ha adoptado, porque son buenas para el país. Por supuesto, no vamos a tolerar que haya ministros de Defensa o ministros de Interior ineficientes, y los hemos interpelado y tuvieron que censurar por esa interpelación. O sea, hay cosas que la oposición tiene que hacer su trabajo, pero hay otras en que tenemos que saludar al gobierno que está haciendo las cosas bien. Está bien, pero siempre se puede plantear leyes para ayudar al gobierno y también para ganarse un poroto de esas bancadas. Sí. El tema, por ejemplo, usted planteó también... y que es un poco, claro, como una reacción a lo que ocurre en nuestro país, el tema de la interpelación a presidentes regionales. Esto ya no va porque se tendría que modificar la Constitución, pero tengo entendido que el congresista Espadaro planteó también algo similar. ¿Usted lo apoya ahí? Hay varias propuestas. Creo que hay un consenso de que hay que mejorar el sistema de control y fiscalización. Es lo que yo decía hace un momento, que los parlamentos hoy en día, más que emitir leyes, que hay bastantes leyes y lo que hay que hacer es hacerlas cumplir, es buscar mecanismos de controlar y fiscalizar para que todos hagan bien su trabajo. Y en el caso de los gobiernos regionales, solo Dios los fiscaliza, porque no hay ser humano aquí que los pueda fiscalizar. Al presidente de la República el Congreso lo puede censurar, a los ministros los podemos censurar, pero a los presidentes regionales no los censuran. Pero se les puede vacar. Entonces hay que buscar mecanismos que le permitan controlar a los presidentes regionales. Los presidentes regionales que son eficientes, si los hay, no van a tener ningún problema, ni siquiera van a pisar el Congreso. Pero hay presidentes regionales que están usando mal sus recursos públicos o no los están usando, o los usan para financiar aventuras callejeras, que sin duda hay que pegarles un jalón de oreja. Cuando eres ministro, mira, tu permanencia en el cargo depende, primero, que el presidente esté contento con tu trabajo, porque si no, saca una resolución y te cambia al día siguiente. Y que el Congreso esté satisfecho con lo que estás haciendo, pues si no te interpela y te censura. Como si fueras presidente regional. Es el cargo ideal en el Perú. Maneja más plata que ministro. ¿No se les puede vacar a los presidentes regionales como los alcaldes? Hay un proceso, hay el tema de las revocatorias, que son muy difíciles, y es que además la revocatoria para mí es una institución nefasta, porque es darle poder a los frentes de defensa, que estos frentes que se forman en un garaje, ¿no? Entonces ellos compran el kit y con el cuco, la revocatoria, te amenazan, entonces tú
tienes que dejar de cobrar impuesto predial, ya no puedes desalojar los ambulantes. La revocatoria en términos generales para todo el país, la que se planteó para Susana Villarán también. Para todos. Fíjate, te pongo el caso de Cajamarca. Gregorio Santos, cuando se instala como presidente regional, y están sus declaraciones a favor de la minería, estuvo trabajando de la mano con Yanacocha en hacer una serie de obras que Yanacocha financiaba para Cajamarca. ¿Qué pasó? Saavedra compra un kit de revocatoria y empieza a agitar la calle en contra de la minería. Santos se asusta que lo van a revocar y se vuelve más radical que radical, ¿no? Entonces, fíjate lo nefasto que es este asunto de revocatoria. Empoderamos a gente que no los ha elegido nadie. Ese es un buen punto, pero eso es justamente por la falta de representación política. Entonces, ¿no? ahí yo creo que las revocatorias hay que dejarlas de lado y más bien ir a mecanismos que permitan fiscalizar a los presidentes regionales que lo estén haciendo mal. Nosotros hemos hecho una propuesta que puede ser interpelados, censurados, otros congresistas han hecho otras. Creo que hay que buscar el mecanismo, ¿no? Hay cuestión de ponerse de acuerdo. Congresista, entonces, a la pregunta, desde el punto de vista de Carlos Brus, ¿qué pasó con los candidatos de Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional y directores del BCR? Porque incluso el presidente del Congreso tuvo que salir con un comunicado a desmentir algunas versiones. ¿Cuál es su versión? ¿Qué fue lo que pasó? Mira, es muy triste que internamente tengamos digamos, asuntos internos del Congreso tenemos que declararlos a la prensa, pero hubo un comunicado público que hay que aclarar. Para el caso del director del Banco Central estaba casi lista ya la elección, hasta que en un momento se presentó el nombre de un director que no estaba previsto con el apoyo de Gana Perú y eso entrampó el nombramiento. Ahora han retirado ese nombre y parece que van a presentar otro. Eso ha impedido que este primer intento de nombramiento de los directores del Banco Central se produzca. Y en el caso del Tribunal Constitucional de Defensoría del Pueblo se crea esta comisión. Y la comisión se crea y se conversa en la Junta de Portavoces. Y se dice, fíjese, esta Junta de Portavoces se convierte en esa comisión. ¿Para qué? Para que los líderes de cada bancada conversen qué candidatos son, internamente tú conversas en tu bancada, porque se necesita un consenso de todo el Congreso. O sea, todos tienen que estar de acuerdo, si no, no son elegidos. También es una valla bien fregada. Te aseguro que tú acá en tu directorio, aquí del canal, no consigues ese consenso. Y el Congreso, que son 130, te imaginarás. Mayoría simple nomás, mayoría simple. Entonces, es bien difícil. Entonces dijeron, no, aquí los líderes de cada bancada nos ponemos de acuerdo y cada líder dentro de su bancada lo consensúa los nombres. Entonces, Abugatá ya sabía que la comisión eran los portavoces. O sea, ya tenía los nombres. Y además, claro, hay ciertas bancadas, algunas bancadas, las bancadas más grandes, no la mía, tienen 2 o 3 representantes porque tienen más número mayor de congresistas. Ellos tenían que nombrar 2 más. Pero en ese momento, y tú lo ves a carácter del Congreso, dicen, por favor, alcáncenos las nominaciones para tal comisión para proceder al nombramiento. Entonces los congresistas van, se acercan a la mesa, presentan los nombres y en ese momento se anuncian. O sea, si hubiera voluntad de hacerlo, hay los mecanismos para que se puedan presentar los nombres que faltaban. La verdad me dice que se olvidaron. ¿Cómo se olvidaron? No puedo creer que se olvidaron. ¿Se olvidaron? Se olvidaron de que había que nombrar eso por el Pleno del Congreso. Pensaron de que ese nombramiento se podía hacer por la Comisión Permanente y no. El reglamento del Congreso es muy claro que ese tipo de nombramiento solamente lo puede hacer el Pleno. Se olvidaron. Estaban más preocupados en otras cosas. En ese momento estaba el chuponeo a Galarreta, en fin, no sé. Estaban más preocupados en ver cómo chuponear a la oposición, ¿qué será? Pero se olvidaron de eso. Y lo cual fue nefasto. Nadie tampoco salió a pedir la cabeza a Bogotá porque se olvidó. No se olvidó, pues ya qué vamos a hacer. Pero sacar un comunicado pagado por plata del Congreso mintiendo, eso sí es grave. ¿Cuándo cree entonces que pueda finalmente definirse? ¿Qué viene ahora? Para en la primera sesión del Pleno se nombra la comisión que van a ser los portavoces que estén en ese momento, porque ahora el 28 de julio también cambian los portavoces. Yo creo que en agosto vamos a poder ver el nombramiento de los directores del Banco Central y probablemente para septiembre ya estemos viendo el Tribunal Constitucional y Defensoría del Pueblo. Ojalá sea así. Gracias, Ojalá. congresista. Gracias a ustedes.